En la Biblia encontramos muchas maneras en las cuales Dios describe a su pueblo. Sí, muchas maneras, docenas de maneras. Y algunas tienen cosas en común, ¿sí? Y yo hoy quiero destacar 3 maneras diferentes a través de las cuales Dios describe a su pueblo, ¿sí? La primera es la parábola de la higuera estéril. La encontramos en Lucas 13, del 6 al 9, ¿sí? Yo tengo 3 relatos bíblicos que los voy a leer hoy. El primero es este, Lucas 13, del 6 al 9, y dice esta parábola, dicha por Jesús, por supuesto. También les dijo esta parábola. Un hombre había plantado una higuera en su viña, y cuando fue a buscar higos en ella no encontró ninguno. Entonces le dijo al viñador: hace 3 años que vengo a buscar higos en esta higuera, y nunca encuentro uno solo. Córtala para que no se desaproveche también la tierra. Pero el viñador le dijo: Señor, déjala todavía un año más, hasta que yo le afloje la tierra y la abone. Si da fruto, qué bueno; si no, córtala entonces. Acá la viña hace referencia al pueblo de Dios, y el dueño de la viña hace referencia a Dios, ¿sí? El viñador está ahí, es un tema de discusión, pero el viñador creo yo que es Jesucristo, por varios motivos, pero hay una coincidencia entre los 3 años y el año más. Dice, hace 3 años que vengo a buscar fruto, que fueron los 3 años que tuvo ¿quién? Jesús acá. Dice, dale un año más, que fue más o menos el año que se extiende desde la muerte de Cristo hasta el apedreamiento de Esteban. Y se termina la profecía de las 70 semanas. Igual ese no era comentario aparte, digamos, no era el tema central. Aquí el pueblo de Dios se describe como alguien como una entidad que no da fruto. No da fruto. Es alimentado, es cuidado, pero todos esos recursos son usados para beneficio propio, para consumo interno, ¿sí? Es una descripción de total falta de interés en Dios y en su obra. Total falta de interés en Dios y en su obra. 0 frutos. Hay otra parábola que la quiero compartir, que algunos dicen que hay una parábola del Nuevo Testamento que salió de esta, tiene algunas diferencias, pero la que quiero compartir es la parábola de la viña que está en Isaías 5. Parábola de la viña está en el libro de Isaías, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Son 7 pasajes ahí. Dice: quiero cantar ahora por mi amado el canto de mi amado a su viña. Mi amado tenía una viña en una ladera fértil, la cercó y la despejó de piedras, y luego plantó en ella vides escogidas. En medio del campo levantó una torre, además construyó un lagar. Esperaba que su viña diera buenas uvas, pero dio uvas silvestres. Y ahora, habitantes de Jerusalén, hombres de Judá, juzguen entre mi viña y yo. ¿Qué más podía hacerse a mi viña que yo no le haya hecho? ¿Cómo es que dio uvas silvestres cuando yo esperaba que diera buenas uvas? Pues voy a mostrarles lo que haré con mi viña. Le quitaré la cerca para que sea consumida. Abriré una brecha en su muralla para que sea pisoteada. Haré que se quede desierta, nadie la podará ni la cultivará. Crecerán en ellas cardos y espinos, y ordenaré a las nubes que no derramen lluvia sobre ella. En realidad, la viña del Señor de los ejércitos es la casa de Israel,
y los hombres de Judá son la planta en que él se complace. Esperaba él justicia, y solo hay injusticia. Esperaba equidad, y solo hay iniquidad. Esta parábola que también describe muy claramente al pueblo de Dios, porque lo dice literalmente, ¿no? Da frutos. En esta parábola el pueblo de Dios da frutos. En la anterior vimos ausencia total de frutos. Aquí da frutos, pero son frutos malos, agrios, uvas silvestres. Acá en Buenos Aires creo que le dicen uvas chinches, ¿no? O en Entre Ríos también uvas chinches, que son esas uvas agrias, ácidas. Y se dan porque no es el clima para uvas, ¿verdad? La uva, nosotros que venimos de Mendoza, sabemos que el clima para las uvas es seco y caluroso, ¿no? Y allá se dan buenas uvas. Entonces, el primer caso nos muestra al pueblo de Dios en una condición espiritual en donde no le interesa nada de Dios ni de su obra, cero frutos. Los recursos que Dios te da, el cuidado, el amor con el que Dios te cuida, ¿sí? Todo es para consumo interno, para beneficio personal, pero no hay frutos. Este segundo caso hay frutos, pero son frutos agrios. Son frutos que no se pueden comer. Y él va a decir, uno puede decir, ¿qué serán los frutos? Pero la parábola lo dice, él esperaba los frutos buenos, justicia y equidad. Y recibió frutos malos, injusticia e iniquidad, es decir, maldad. Entonces, esta parábola describe al pueblo de Dios con una falta de consagración. Entiende que es el pueblo de Dios, entiende que es sustentado por Dios, entiende que tiene que dar frutos, pero su lealtad con Dios está contaminada por ídolos, está contaminada por otros intereses personales, por ambiciones personales. Entonces hay fruto, pero son malos frutos, porque es una iglesia que no está consagrada a Dios plenamente. Es una consagración a medias. Y luego viene la parábola de los labradores malvados, ¿sí? Que algunos ven alguna similitud con Isaías 5, aunque creo que tiene algunas diferencias importantes. Se encuentra en Mateo 21, del 33 al 41. Mateo 21, del 33 al 41, Jesucristo menciona esta parábola, creo yo, especialmente a los líderes religiosos de su época, y el subtítulo que se le ha colocado en las Biblias es La parábola de los labradores malvados. Dice Mateo 21 del 33 al 41. Escuchen esta otra parábola. El dueño de una finca plantó una viña. Le puso una cerca, cavó en ella un lagar, levantó una torre y la arrendó a unos labradores. Luego se fue lejos. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, es decir, de la cosecha, envió a sus siervos para que les entregaran la cosecha. Pero los labradores agarraron a sus siervos y a uno los golpearon, a otros los mataron y a otros los apedrearon. El dueño envió de nuevo a otros siervos, más que los primeros, y los labradores hicieron lo mismo con ellos. Finalmente les envió a su hijo, pues decía, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los labradores vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero. Vamos a matarlo y así nos quedaremos con su herencia. ¿Cuál era la herencia? La viña. Entonces al hijo lo sacaron de la viña y lo mataron. Así que cuando el señor de la viña venga, ¿qué hará con esos labradores? Y aquellos que escuchaban la parábola respondieron, destruirá sin misericordia a esos malvados y arrendará su viña a otros a otros labradores que le entreguen el fruto a su tiempo. Esta viña da buenos frutos. Son tan buenos los frutos que dan
que los labradores, que no son más que empleados, o son más que sirvientes, vamos a decir, que no son los dueños, esta viña da tan buenos frutos que se la quieren dejar ellos mismos. Y dice, no, matemos, o sea, rechazaron los enviados, ¿no? Que los enviados, ¿quiénes eran? Los profetas, porque el Señor de la viña es Dios. Los enviados eran los profetas que llamaban a volverse a Dios y ¿qué hacían? Los rechazaban, los mataban, los apedreaban. Finalmente envió a su Hijo. ¿De quién es? Jesús. Y dice, matemos a Jesús, nos quedamos con la estructura, con el sistema, con la entidad y seguimos cosechando los frutos. Los frutos eran buenos para ellos. Y dice que lo sacan afuera de la viña, así como Jesús fue muerto fuera de ¿dónde? De Jerusalén. Y lo matan ahí. Y ellos entonces se quedan con la viña y los frutos. En contraste con la parábola anterior, aquí el pueblo de Dios le importa mucho los frutos, pero es para su propio beneficio. Quieren adueñarse de la viña para gozar de sus beneficios. Y esta es una clara alusión a los líderes religiosos de Israel. Los saduceos que manejaban toda la parte del templo, las ofrendas del templo, y Jesucristo 2 veces limpió el templo y dice que ustedes lo han convertido en cueva de ladrones. Había un negocio muy lucrativo, habían de hecho del templo un negocio muy lucrativo. Y por otro lado los fariseos que manejaban las escuelas teológicas, eran los que, la facultad de teología estaba manejada ahí por los fariseos, ¿no? Entonces acá tenían el poder de la teología y estos manejaban el poder del santuario y todos sus servicios. Y claro, los profetas venían, Dios mandaba profetas y les decía, no está bien lo que hacen. Pero claro, eran muy lucrativos, estos alcanzaban fama e influencia y poder, y estos alcanzaban influencia y dinero. Era muy lucrativo. Entonces Dios manda a los profetas, los apedrean, los mata, porque no quieren soltar este sistema lucrativo. Y después manda Dios a su Hijo y dice, ya está, matemos al heredero y sigamos lucrando con esto. Ese lucrar no era solamente económico, era también con poder e influencia, como el de los fariseos. Y es interesante, ¿no? Lo que dice, que hará Dios. Y ellos mismos se autocondenaron, ¿no? Porque no se daban cuenta que la parábola estaba hecha para ellos. Ellos mismos se autocondenaron y dicen, claro, vengará la muerte de sus hijos y de sus siervos y les dará la viña a otros, ¿sí? Dice, para que le entreguen el fruto a su tiempo. Es interesante este tema de los frutos en la Biblia. Hay muchas referencias al fruto. Yo a veces pensando en un título para este sermón o esta reflexión pensé, ¿por qué Dios pide resultados? Porque en estas tres, ¿Dios qué pide? Frutos. O sea, ¿qué son el fruto? El resultado de una labor. El resultado de decisiones. Frutos. Y es que finalmente, hermanos, la salvación es por gracia, pero Dios espera de nosotros la consecuencia de la acción de la gracia. Cuando la gracia actúa en mi vida, ¿qué genera? Frutos. Y cuando la gracia no actúa en mi vida, ¿qué se genera? También frutos. Por eso en Gálatas 5, desde el 12 al 19, si mal no recuerdo, dice los frutos de la carne, dice, ¿no? Envidia, pelea, desamor, odio, y menciona como 20 ahí. Ninguno lindo. Ese es el fruto de vivir sin la gracia. Y de Gálatas 5, del 22 al 24, dice, mas el fruto del Espíritu, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y dominio propio. Ese es el fruto de la gracia en nuestra vida. Es interesante que la salvación es por gracia, pero la gracia genera frutos. Miren, el termómetro que nosotros tenemos
para saber si estamos caminando por medio de la gracia, por medio del poder de Dios, para que todos entendamos, ¿no? A veces hablamos de la gracia y pues no cuesta entender. Por medio del poder de Dios son los frutos. Que vos des buen fruto no es garantía de que te salves, pero es un termómetro que te indica que podés estar yendo por dónde, por el camino correcto, que es el camino de la gracia. Y los malos frutos, obviamente, todo lo contrario. Entonces, en muchos casos encontramos que el tema central en estas parábolas, pero en muchos otros casos, es el fruto. La diferencia que encontramos en estas tres parábolas es la actitud del pueblo de Dios. En la primera hay desinterés en Dios y en su obra. En la segunda parábola hay una falta de consagración. Y en la tercera parábola hay un egoísmo perverso y homicida. Yo soy capaz de matar con tal de quedarme con esto, porque esto es mío, porque esto es mío. Y capaz que no sacás un peso de la iglesia, lo más probable, ¿no? Acá el tesorero lo sabe, nada, ¿no? Siempre, la tesorería siempre está muy justa. Pero algunos, por tener la influencia, por tener el título, por tener, ¿no? Son capaces de hacer barbaridades. Pero hay otras iglesias que caen en el primero, en el primer caso, falta de interés. Entonces uno pide colaboración, alguien puede colaborar, alguien quiere ser responsable de este departamento de trabajo de la iglesia. No hay, nadie quiere hacerse responsable. No. Puede haber muchas razones por eso. Pero a veces hay una falta de interés. Mire, si uno espera que la iglesia sea ideal para que nosotros podamos trabajar con plenitud dentro de la iglesia y podamos, no va a pasar. La iglesia nunca va a ser ideal. Lo dijimos no más temprano, porque es un hospital con gente rota y gente en construcción, ¿sí? ¿Cuál es el ideal de Dios? El ideal de Dios, aunque podrías citar más de un versículo, está, por ejemplo, quiero citar dos, los dos en Apocalipsis, ahí cerquito. Uno en Apocalipsis 14 y otro en Apocalipsis 12. Pero el primero, Apocalipsis 14:4, habla de los 144.000, que nosotros creemos que la última generación con vida que va a esperar a quién, a Jesús, y que va a predicar, dar el último mensaje de predicación, de amor, así tratando de que el mundo reflexione para que se vuelva a Cristo antes que venga en su segunda venida. Y una de las características de este momento, de las características del pueblo de Dios que está cursando este momento, dice Apocalipsis 14:4, la última parte, dice, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que Él va. Qué interesante descripción. Siguen al Cordero, a Jesús, por donde quiera que Él va. Si Jesús va a la cárcel, ellos van a la cárcel. Si Jesús va a predicar, Él va a predicar. Si Jesús tiene que cambiar de ciudad, ellos cambian de ciudad. ¿Me entienden? Si Jesús ama, ellos aman. El otro, esto tiene que ver con, me parece, con seguir a Jesús y tal vez con seguir los caminos de Jesús y seguir la obra de Jesús. Pero fíjense el otro, Apocalipsis 12:11. Apocalipsis 12:11. Está hablando también del pueblo de Dios. Y dice, ellos, el pueblo de Dios, lo vencieron a quien, al dragón que representa a Satanás, lo vencieron por la sangre del Cordero y por la palabra que ellos proclamaron. Siempre estuvieron preparados a entregar sus vidas y a morir. ¿Por quién? Por el Cordero, por Jesús. Fíjense que hay una clara relación entre victoria y entrega. Le ganaron, tienen la victoria sobre el dragón y con todo el poder que tiene el dragón. ¿Por qué? Porque estuvieron preparados para entregar, si era necesario, sus vidas y morir por el Cordero. Que si vamos al caso, es lo que Dios nos pide. Los otros días compartía con Mariela
un pequeño video que nos llegó. Hablaba una chica, no era adventista la chica, pero era cristiana, era una entrevista, y ella decía, el mensaje de Dios no es un mensaje popular. El mensaje de Dios no es un mensaje para multitudes. O sea, ¿hay que predicar sobre las multitudes? Sí, pero si vamos a la esencia del mensaje, no. ¿Por qué? Porque Jesucristo pide sacrificio, negación, abandonar tus caminos, que son la senda ancha, y abrazar ¿qué? La senda angosta. O sea, Jesucristo en Juan 6, en el discurso de pan de vida, vimos que él se despojaba de las multitudes. Dice que dio el discurso de pan de vida, muchos se ofendieron, muchos de sus discípulos, dice, se ofendieron y se fueron. Y miró a los dos y dice, ¿ustedes también quieren irse? O sea, ¿me entienden? No le quedó casi nadie. O sea, nos encontramos con que el mensaje de Cristo es un mensaje para personas que, como dice el texto, están dispuestas, están preparadas o están dispuestas a prepararse para, si es necesario, entregar sus vidas. ¿Por quién? Por el Cordero. No a todos nos le va a tocar, ¿eh? No todos van a entregar su vida como hoy entregan sus vidas cristianos de países en Asia, donde el cristianismo es ilegal. Nadie habla de esto, o sea, en los noticieros no salen esto, pero hay cristianos, cientos y hasta miles de cristianos, son encarcelados, torturados y muertos. En Corea del Norte nosotros no tenemos ni siquiera un solo adventista. Es un país a conquistar. Entonces, ¿el Evangelio hay que dárselo a todo el mundo? Sí, Jesús lo dijo, pero es para algunos pocos. Pero es para algunos pocos. Yo creo que el fracaso no es que una iglesia tenga pocos miembros. El fracaso es que una iglesia no predique. Porque Jesús dijo en en Hechos 2:47, si mal no recuerdo, dice el texto bíblico que Dios añadía a la iglesia todos aquellos que iban a ser salvos, ¿no? Pero Dios los añadió porque había gente que predicaba, con el ejemplo, pero también con la palabra. Entonces, no es fracaso que una iglesia tenga pocos miembros, es fracaso que no prediquemos y que no alimentemos a las nuevas generaciones. Y si hicimos lo mejor que pudimos, chicos, tranquilos. ¿Me entienden, no? Tranquilos, la obra no es nuestra, ¿de quién es? Si fuimos labradores responsables, tranquilos, el fruto lo va a dar Dios. Pero si no hemos sido labradores responsables, si no estamos dando todo lo que Dios espera que nos dé, porque Él de paso nos da infinitamente mucho más. Lo que hacemos por Él no es para pagarle nada, es sencillamente un acto de agradecimiento y de amor, porque hemos visto el amor de Él. Nosotros también tenemos entonces que una gran responsabilidad ahí. Meditemos en esto, hermanos. Queda poco tiempo. Yo creo que Jesús vendrá pronto. Que no seamos hallados como los labradores malvados, sino como labradores responsables. Amén.